Les damos la más cordial bienvenida. Miren, ya es como cantado estar hablando de la pandemia y que si la pandemia ha cambiado la vida y la pandemia nos está modificando las conductas y evidentemente en materia laboral, por supuesto que hay grandes efectos. Sin embargo, creo que todo esto lo tenemos que analizar desde distintas perspectivas. Sí hay un cambio muy importante, pero yo también creo que el derecho del trabajo tendrá que tener una modificación más complicada hoy para adaptar lo que ya se venía perfilando, mucho de ello exigencias del TEMEC, para poderlo adaptar también a las nuevas circunstancias que nos están presentando. Estamos pues ante la coyuntura de grandes temas, estos protocolos sobre los que nos van a platicar hoy del reinicio de actividades laborales, pero luego el otro tema tan importante, y aquí es donde no podemos disociar trabajo y seguridad social, es finalmente COVID-19, una enfermedad profesional o la debemos de considerar como una enfermedad o como un problema de salud pública. Tenemos todas esas condiciones, tenemos que ver qué pasa con los trabajos temporales, qué va a pasar con los despidos, qué va a pasar con las empresas y centros de trabajo que tienen que cerrar, la falta de apoyos, la política gubernamental, que todavía no estamos muy satisfechos con lo que se ha propuesto, no se ha propuesto nada de hecho, pero que vemos a un sector patronal que creo que está con la mejor disposición de buscar la forma de mantener los puestos de trabajo. Si no hacemos esto y si no nos preparamos también los juristas en nuestras diferentes áreas y en lo laboral en lo particular, de la manera que podamos continuar con una estabilidad laboral y que podamos poner a trabajar todo el entusiasmo de todos los mexicanos y mexicanas de todos los sectores, pues entonces el problema no solamente será la economía, sino como ya lo estamos viendo, será un problema terrible de seguridad pública. Yo la verdad estoy muy contenta y muy agradecida con la iniciativa que tomó Alfredo de que organizáramos este seminario interactivo y bueno, con esta gran facilidad que hay ahora, creo que va a ser exitoso y creo que esto lo tendremos que hacer, inclusive dejarlo ya de una manera continua. Si no de a diario, por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, en fin. Muchas gracias a todos, bienvenidos Alfredo, gracias también por tu participación que ha sido primordial en todo esto y bueno, pues adelante, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Cursain por ayudarnos a introducir el ciclo de conferencias que vamos a realizar en los próximos 7 días, tratando temas de derecho al trabajo, de seguridad social y en particular los desafíos que, tendré que decirlo yo así, se van a enfrentar cotidianamente las relaciones laborales y que van a ir apareciendo pues nuevos cada vez conforme vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, pues va a ser necesario estar haciendo un análisis permanente de los diferentes temas involucrados. Hemos decidido empezar, la doctora Cursain y quien tiene la palabra, hablando de los 7 temas que desde nuestro punto de vista nos parecen muy, muy importantes. El reinicio de actividades, que va a abordar en un momento el maestro Ricardo Landeros, pero también esta dualidad que enfrenta el derecho al trabajo. Por un lado, pensar en los derechos del empleador en circunstancias de emergencia sanitaria, como ha sido calificado, y por otro lado también el tema de la estabilidad de los trabajadores en la empresa. De igual manera, pensar cómo se van a dar las relaciones tanto individuales como colectivas en tiempos de pandemia, tiempos que desafortunadamente pareciera ser que van a ser muy largos. Vamos a iniciar justamente nuestra primer conferencia el día de hoy con la participación del maestro Ricardo Landeros, quien a pesar de su juventud ya tiene 27 años de experiencia en materia laboral, particularmente en materia de derecho colectivo del trabajo
y de amparo. Y bueno, el maestro Landeros tiene una particularidad muy importante que lo distingue de otros abogados, es que no solamente es un gran abogado, sino que además es un estudioso del derecho del trabajo y un estudioso del derecho en general, lo que lo convierte en un jurista laboralista. Eso se puede apreciar por sus estudios de maestría, por sus estudios que actualmente está realizando de doctorado y por diferentes cursos que ha tomado en Flaxo o que ha tomado en otras instituciones de la República Mexicana, lo que lo han convertido en un expositor en materia laboral y alguien a quien seguramente ustedes han estado viendo mucho en los últimos días, ya que escribe en El Financiero, escribe en otras revistas que tienen que ver con temas económicos, tiene una participación muy importante en diferentes asociaciones, todas involucradas o relacionadas con el tema laboral. Y además, Ricardo es yo lo diría así, un actor activo en materia laboral porque le toca renegociar muchos contratos colectivos de trabajo, o establecer modelos de relaciones laborales en las empresas y bajo esta dinámica, como es muy conocedor del tema, nos pareció muy importante que él hablara sobre los nuevos protocolos, lineamientos, manuales que van a tener que haber necesariamente en las empresas para que se puedan reactivar las actividades laborales o estas se puedan prestar de la manera más adecuada. Justamente el nuevo brote de COVID-19 que se está presentando en China, pues nos sorprende saber el detalle de la información, nos sorprende saber que fue en un gran mercado, nos sorprende saber que fue en la sección de pescadería de pescados y nos sorprende saber que fue en especial en un local, en una tabla en donde se estaba vendiendo salmón, lo que generó una preocupación muy enorme sobre si el COVID-19 se puede transmitir a través de alimentos. Ese nivel de cuidado y de vigilancia tiene que haber en todas las empresas y ese del tema del que amablemente nos va a hablar en este momento Ricardo. Así que Ricardo, te agradezco en verdad mucho tu participación. Es un honor que te encuentres con nosotros. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias. Le quiero mandar un saludo y mucho agradecimiento a la doctora Patricia Cursain, a ti, Alfredo Sánchez, por la invitación de estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Siempre es un honor, desde luego, poder compartir en la Casa de Estudios y pues comentar desde luego sobre estos aspectos que hoy nos tienen a todos inmersos en una dinámica que sin lugar a duda pues nos ha cambiado la vida y ha cambiado muy en particular el aspecto de la vida laboral. El tema que quiero hoy comentar en particular es la dinámica en la que nos encontramos. Es decir, cómo es que hemos transformado el aspecto de la vida cotidiana en el ámbito laboral una vez que ha llegado un aspecto de la pandemia en México. Y una vez que ha, desde luego, integrado a nuestra vida laboral en todo el mundo, porque este tema sin duda no puede explicarse y no vamos a poder encontrar salida a los elementos que lo están integrando si no tenemos una visión global como humanidad para poder entender los alcances y lo que debemos de hacer para poder integrarnos. Entonces, yo creo que aquí, nada más para dejar un poco las bases de entrar al momento que es el que nos va a ocupar más del regreso al COVID y para explicar todos los elementos, creo que sí es importante nada más dejar claro cómo llegamos aquí. Es decir, cuál ha sido el momento previo desde el punto de vista jurídico, laboral, que nos colocó en este momento del retorno a la nueva normalidad. Cuando se dio la decisión por parte del gobierno mexicano
de hacer una paralización de la generalidad de las actividades en México. Cuando tuvimos la decisión publicada en el Diario Oficial de establecer esta circunstancia, que además en ese momento nos estuvimos cuestionando mucho, que tiene que ver con lo que comentaba la doctora Cruzay, qué decisión se iba a tomar por parte del Estado, ya que teníamos en la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de establecer si entrábamos en una decisión de Estado para paralizar las actividades, donde nos encontrábamos o no en una figura que al final se consideró como emergencia sanitaria y no como contingencia, que dejó, desde luego, las relaciones laborales libres durante esa etapa. Libres me refiero a que no nos acogimos a las hipótesis de la Ley Federal del Trabajo de una contingencia sanitaria que hizo o que permitía en un momento dado que los patrones mandaran a la gente a su casa, desde luego, en una suspensión de la relación laboral. En ese caso, la Ley Federal del Trabajo establecía que la manera en la que se hubiera tenido que hacer era pagando indemnización de un salario mínimo y que, desde luego, en este caso, la suspensión hubiera permanecido o continuado con las relaciones laborales. Lo que sucedió fue que cuando se estableció como emergencia sanitaria, en el momento en que entramos nosotros en la etapa de sana distancia, entonces pasó obviamente lo que hemos visto. Ha habido una cantidad de despidos, las empresas estuvieron buscando formas, modalidades, estructuras para poder primero solventar o estructurar sus formas productivas. Buscaron hacer convenios de jornadas reducidas, convenios para reducir salarios, convenios para poder pagar a cuenta de vacaciones los tiempos, y sin embargo la pandemia nos rebasó, porque entonces no fue marzo, no fue abril nada más, sino fue mayo, y entonces la situación económica y política se ha generado muy complicada en ese aspecto, sobre todo para los trabajadores, sobre todo para las empresas. En este momento, cuando estamos en la fase de sana distancia, todas las actividades productivas se paralizan y únicamente se permite que trabajen las empresas esenciales. Empresas esenciales, encontrábamos ahí los que prestan servicios de salud, los que prestan servicios de seguridad, los servicios del Estado que tenían que ver con los elementos mínimos para que la sociedad pudiera trabajar. Obviamente había particulares que estaban en esta dinámica que podían hacerlo, considerados siempre como esenciales. Solamente ellos. La hipótesis general es todo el mundo nos paralizamos y solamente podía trabajar la excepción, que son las esenciales. Después, el 14 y 15 de mayo se publica en el Diario Oficial la posibilidad de que unas nuevas empresas, 3 sectores en particular, el sector de la construcción, el sector automotriz, en la fabricación de piezas automotrices, y el sector de la minería se incorporaran a estos sectores esenciales para que pudieran empezar a trabajar. Pero la regla general es esa. Eso es importante señalarlo porque hay mucha duda de quién puede trabajar y quién no puede trabajar en qué momento. A ver, cuando estamos hablando de que hay una suspensión total, es total, y solamente las esenciales pueden hacerlo, y las coesenciales. Coesenciales se entendía como aquellas empresas que le prestaban un servicio o que establecían la distribución de materias primas, de refacciones, de los elementos necesarios para que las esenciales pudieran trabajar. Por ejemplo, tuvimos el caso de una empresa que hacía cajas de cartón para empresas farmacéuticas. La farmacéutica es esencial, la que distribuye y construye la medicina, y la empresa de cartón obviamente podía trabajar como empresa coesencial produciendo las cajas para poder vender la medicina, que es un elemento legal. Sin la caja no puedes venderlas porque ahí viene la información de COFEPRIS y era fundamental. Entonces,
Así entendíamos a todas las empresas que podían, en excepción, laborar. Esto es muy importante porque después vamos a ver que el 14 y el 15 de mayo las autoridades publican en el Diario Oficial el proyecto de lo que va a ser el cambio de etapa, cuando va a terminar la sana distancia y va a comenzar ahora la etapa de la nueva normalidad. Y ahí es donde nos explican cómo va a ser ese proceso de cambio. Publicaron también un protocolo de seguridad sanitaria. Lo publicaron en su portal, que después lo convirtieron ya en un documento oficial, en el Diario Oficial, el 29 de mayo, donde vienen todos los lineamientos de cómo regresar. Entonces, hasta aquí el antecedente que me parece era importante para ubicarnos en el momento y el tiempo del espacio de dónde estamos y hacia dónde vamos a ir en la nueva construcción de la idea. Entonces, si me permiten, voy a poner una presentación para ir estructurando de alguna manera la construcción de lo que viene a ser este proyecto de país en la nueva normalidad. ¿Qué es en todo caso lo que estamos planteando? A ver, decía Eisenhower, los planes no funcionan, pero la planeación es indispensable. Estamos frente a un virus y frente a una pandemia que sin duda está teniendo muchísimas aristas y variables. Virus que contagian de manera sintomática, virus que tenemos que buscar la manera como humanidad de tener un plan fundamental para poder salir adelante. No necesariamente funcionará del todo, pero es fundamental que tengamos una ruta. ¿Cómo nos encontramos en el mundo ante este regreso? ¿Cuál es el proceso? Miren, en Asia ya propiamente el 87%, poco más, de las actividades se han reactivado, pero ellos entraron en la pandemia en el mes de enero. Ellos empezaron a incorporar actividades, algunos países un poco más tarde, Japón hasta el 14 de mayo, ya en la normalidad. En Europa actualmente es el 50% básicamente de las actividades. Obviamente hay países que lo han hecho de otra manera, pero en la generalidad ellos entraron en la pandemia en el mes de marzo y es hasta mayo que empieza a haber la desescalada de actividades. España, por ejemplo, tiene ya la mitad del país en fase 3 y va en este proceso de desescalamiento de actividades. En América entramos más tarde, entramos en abril en los procesos de pandemia y obviamente nos convertimos ya en el foco de la infección y estamos mucho más retrasados. Hay países como Canadá que han incorporado ya mucho más abiertamente sus procesos productivos. En Estados Unidos empezaron a partir del 1 de mayo, es por regiones, y en México la fecha que se considera de la nueva normalidad es a partir del 1 de junio. ¿Cuál es, en todo caso, la postura que se ha planteado en el mundo para este cambio? Yo creo que aquí es muy importante conocer los lineamientos generales que nos da, sin duda, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay dos documentos que son muy importantes para poder entender cómo plantea el mundo este regreso. Uno, el del 16 de abril, donde la OMS se da cuenta que muchos países ya habían tomado las decisiones para poder hacer el regreso y ahora había que orientar cómo hacer esas medidas de ajuste a las restricciones que habían planteado, pero para poder establecer medidas sociales y de salud pública. Y luego hay un documento muy importante que publican el 10 de mayo, que son las consideraciones relativas a la medida de salud pública y social en lugares de trabajo en el contexto COVID. Este documento es fundamental
para poder entender el nuestro. Porque nosotros publicamos hasta el 14 y 15 de mayo el plan, pero ya el plan estructurado y perfectamente construido lo vamos a tener el 29 de mayo. Yo quiero hacer notar algunos aspectos importantes. Analizando el proyecto de regreso que plantea la OMS, el proyecto en el cual vamos a establecer las medidas de salud en el lugar de trabajo, se plantea básicamente 4 aspectos fundamentales que voy a desarrollar un poco más adelante. Los aspectos de riesgo sanitario, los aspectos de medidas de prevención, los aspectos de deberes y derechos de los patrones y de los trabajadores y de la enfermedad de trabajo. Analizando todo el documento y todas las recomendaciones que hacen, puedo asegurar que el documento de México es idéntico a lo que plantea la OMS. Es decir, el lineamiento que vamos a platicar y todas las medidas que estamos implementando son las que planteó el mundo para poder combatir esta epidemia. Y analizando los lineamientos de Estados Unidos, también contemplan todos estos aspectos igual que España. Es decir, que nos encontramos dentro de un proceso general, todos, en el que todos los países están asumiendo el compromiso de cómo llevar a cabo este regreso. Y me parece que esto es muy importante resaltarlo de alguna manera, porque creo que al final ha habido también muchos cuestionamientos, muchos aspectos que se están estableciendo respecto de si la manera en la que se está llevando el retorno, las formas en que estamos planteando nosotros cómo vamos a regresar, que si es una ocurrencia de aquí, que si es una ocurrencia de acá. A ver, es exactamente lo que planteó la OMS, los expertos del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en México. Los lineamientos es con una base fundamental para toda la humanidad. Tenemos que guardar distancia uno del otro. Esa es la base fundamental. Tenemos que tener todos los cuidados posibles en la distancia y en las formas de contagio que conocemos, que son las superficies. Y bajo esta estructura es que está planteado este lineamiento. Entonces, a ver, cuando estamos revisando nosotros estas posiciones de análisis, tengamos claro que estamos propiamente leyendo y viendo lo que está planteando todos los científicos del mundo en la OMS. Insisto, quiero dejar esto ahí muy claro. ¿Cuáles son estos principios que debemos nosotros ya aterrizar en México y darnos cuenta de cómo vamos a llevar a cabo este esquema? 1, el principio de los cambios de la pandemia. Tenemos que estar diario informados. Si yo estoy a cargo de una empresa, si yo soy trabajador y formo parte de un sindicato, yo tengo que estar muy pendiente de los cambios diarios y las adecuaciones y los ajustes que se están dando. Ha habido infinidad de información que se ha modificado. Cuando anunciaron el regreso, por ejemplo, de los municipios de La Esperanza, recuerdo muy bien estar viendo la conferencia de prensa de la tarde y en ese momento alguien señaló, acaban de anunciar que ya hubo un contagiado en tal municipio que está en la lista. Pues en ese momento el municipio se bajó y ya no podía regresar. O sea, los cambios son constantes, las adecuaciones son constantes, tenemos que estar muy pendientes. Podemos estar en una alerta naranja y de repente regresar a rojo y todo regresar a los procesos. Todo va a depender de cómo se mueve el virus. Y yo lo he platicado con muchos amigos, decir, a ver, entendamos que este virus se rige no por las leyes de la física, ¿no? Se rige por las leyes de la antropología, de la sociología,
de la economía. Normas, pues sobre todo principios universales para el comportamiento. Y en ese sentido, así tenemos que nosotros entenderlo y saber que tendremos que estar muy pendientes de los cambios. Hay que entender que el objetivo general de todo este proceso es la salud en las fuentes de trabajo. Entonces, todo lo que platiquemos, todo lo que entendamos, todo lo que discutamos respecto de qué hacer, tiene que ser para buscar la salud. Sí, la reactivación económica, sí, la producción, pero primero la salud y la vida de todos. Luego también va a ser muy importante que entendamos que las empresas tienen distintos ámbitos de aplicación de la ley y que vamos a tener nosotros disposiciones federales, estatales y municipales, de tal suerte que si yo me encuentro en cualquier estado y municipio de la República, tendré que estar muy pendiente también de qué están decidiendo, porque ahí están decidiendo varios aspectos importantes. Ha habido incluso, yo le he dado seguimiento a las decisiones de los municipios autónomos, por ejemplo, los municipios indígenas, que toman pues decisiones a veces muy complicadas. Son de los primeros municipios que cerraron y no permitieron la entrada y salida de nadie, ¿no? Entonces, tengo que estar muy pendiente porque hay decisiones que se están tomando. Va a haber inspecciones, va a haber seguimiento de las autoridades locales y federales en materia de salud, de trabajo, y un tema que es fundamental, la capacitación. Es en la medida en la que nosotros tengamos conocimiento de lo que está sucediendo con la pandemia, con el comportamiento del virus, con los elementos de conocimiento que podamos tener de todo esto, en la medida en la que nosotros vamos a poder mejor afrontarlo. Y entonces, uno de los pilares de este proceso es la capacitación del personal, de los trabajadores, de la sociedad, de las familias. Alejandro Moreno hizo una encuesta en el Financiero, la publicó hace como 15 días, en donde señalaba precisamente esto: es en la medida en la que hay más conocimiento que hay más preocupación y más medidas que tomamos. Entonces nosotros tenemos que buscar estos dos elementos como fundamentales: cuidado de la salud y conocimiento en las fuentes de trabajo. Ya la Secretaría anunció algo muy importante que les quiero también plantear respecto de los lineamientos. Una de las dudas que hay es si solamente las empresas esenciales o cualquier empresa tiene que tener sus protocolos de reapertura. Y aquí está la respuesta. Todas las empresas y negocios de México tienen que tener un protocolo de reapertura, esenciales o no. La fonda de la esquina, la tienda, la tintorería, la tienda departamental, el corporativo, la fábrica de 500 obreros, la de 2,000 obreros, todos tienen que tener un protocolo de reapertura. Es fundamental. Este protocolo de reapertura no es otra cosa más que todo el plan que estoy estructurando en mi negocio, en mi empresa, en que estamos estructurando entre trabajadores y patrones para ver cómo no nos vamos a contagiar. Este es muy, muy importante. Al final, sí quiero dejar ese mensaje. Existe la obligación de que las empresas esenciales, además, tengan forzosamente que inscribir este protocolo a la página del Seguro Social. Que tengan que inscribirlo en el Seguro Social. Pero es optativo para las demás empresas que no son esenciales. Optativo es subirlo a la página del Seguro Social, pero no hacerlo. Todo el mundo tenemos que hacer este protocolo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, la gran duda es, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo voy a empezar? ¿En dónde encuentro yo los elementos para poder entender este esquema? A ver, se los voy a
plantear muy brevemente. Es fundamental entonces, primero, que te prepares y que entiendas el proceso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eres un sindicato, eres una empresa, estás interesado en el tema, tienes que leer el diario oficial del 14 de mayo, el diario oficial del 15 de mayo. Tienes que descargar de la página de COVID-19 del gobierno el protocolo que hicieron para seguridad sanitaria. Tienes que buscar el diario oficial del 29 de mayo. Y además, en la página de la Secretaría, descargar los manuales de retorno especializados para tu empresa o tu sector. Hay manuales especializados para turismo, hay manuales especializados para restaurantes, estadios, escuelas, estéticas. Para la mayoría de los sectores que se van a incorporar, ya hay manuales. Los demás documentos es un eje fundamental de cómo estamos planteando el regreso. Y entonces sí, cuando nos estamos preguntando, ok, ya leí todos los manuales, ya tengo la información de que debemos incorporar a la empresa a este modelo de la nueva normalidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? ¿Y qué me plantean que tengo que comenzar a hacer? Muy bien, te lo voy a platicar. Mira, lo primero que tienes que hacer es formar un comité de seguridad de salud ante el COVID. Eso es lo primero que tienes que hacer. Mira, yo acabo de terminar ahorita una plática con un sindicato de una universidad pública que estoy asesorando y con la universidad, que le acabamos de ir a tocar la puerta para decirle, urge que armes este comité. La universidad está haciendo vía la dirección, su órgano de cómo están haciendo los lineamientos, y le puse a decir, no, a ver, tienes que hacerlo con los trabajadores. Nosotros somos los que conocemos todos los rincones de esta universidad y es fundamental que nos hagas partícipe del tema. Hay que hacer un comité, de preferencia con representantes de los trabajadores y de los sindicatos y del patrón. ¿Cómo hemos hecho este comité en la mayoría de las fuentes de trabajo? Nos hemos acogido a la NOM 19, a la NOM para el establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene. Incluso puede ser la propia Comisión de Seguridad e Higiene, pero hay que levantar un acta y tener un comité que se va a encargar de los aspectos de COVID en la empresa, en el negocio. Es muy importante. Si es un micronegocio, bueno, puede ser con una persona, pero tienes que tener un responsable. ¿Ok? Es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo, capacitar. Hay que tener a este comité y darle a leer todo lo que te acabo de decir y además que tomen los cursos del Seguro Social. Es fundamental. Ahí hay cursos que algunos son de un par de horas donde te van a explicar todos estos elementos. Tenemos que tenerlos a todos en la misma línea, pero no solamente al comité. También nos dicen los lineamientos, hay que tener muy bien estructurado, muy bien capacitado a la parte directiva, a los gerentes, a los directores. Es fundamental que conozcan todo. Y digo, me parece lógico porque si el comité determina comprar guantes o determina comprar alcohol o determinadas cuestiones y la dirección no está enterada de todo el proceso, pues a lo mejor no lo van a hacer. Entonces necesitamos todos estar. Tienes este cuerpo, de alguna manera, directivo, más el comité, como los actores principales en este proceso, en una primera etapa. Después tendremos que bajar la información y capacitar hasta el último espacio de mi escalafón, el último trabajador de mi escalafón que esté enterado de todo.
pero primero empiezas aquí. Lo segundo que tienes que hacer es identificar qué servicio estás prestando, si eres un servicio esencial o no. Hay una lista en el Diario Oficial del 29 de mayo donde señalan cuáles son esenciales. Ahí tienes que ver. Por ejemplo, si eres un restaurante, eres esencial. Esto, recordemos, lo único que va a determinar es que además tienes la obligación de inscribir tu protocolo en el Seguro Social. ¿Ok? Entonces, ya que identificamos si somos esenciales o no, tenemos que identificar el nivel de alerta. Aquí se va a dar un nivel de cruzamiento en la información, porque cuando veamos el semáforo, nos vamos a dar cuenta que parte de las decisiones de quién regresa y cómo regresa va a ser en base a identificar el servicio que haces. En la alerta roja, en el semáforo rojo, solamente los esenciales pueden trabajar. Y empieza a haber después desdoblamiento de las posibilidades de retorno con base en la labor que desempeñas y el nivel de alerta. Entonces es muy importante primero que hagas este diagnóstico situacional e identifiques tu servicio y el nivel de alerta en que te encuentras y cuándo es que vas a poder hacerlo. Este semáforo viene en el Diario Oficial del 29 de mayo y ahí lo pueden consultar. ¿Ok? Entonces ya tengo a mi empresa, ya tengo mi comité, ya lo capacité, ya identifiqué cuándo voy a poder regresar. Lo que tengo que hacer ahora es entonces planear la producción, hacer una planeación productiva, que significa, a ver, aquí sí hay que trabajar muchísimo para poder hacerlo. Tendremos primero que identificar a mi personal vulnerable. De todo mi personal, saber quién tiene más de 60 años, quién tiene alguna enfermedad que lo haga vulnerable. Ya nos han dicho las personas que tengan hipertensión, diabetes, mujeres que estén embarazadas, en lactancia, cáncer, vamos, identificarlos y habría que hacer una lista de ellos, porque también dependiendo del nivel de alerta sanitaria, no van a poder trabajar. En el nivel rojo no pueden trabajar. Y entonces, lo que nos dicen es, pues hay que planear tu producción, porque de una vez considera que con ellos de inicio no vas a poder iniciar, por ejemplo. Hoy por hoy, si tú eres una empresa esencial y te encuentras en nivel rojo, no puedes tener personas vulnerables trabajando. Es hasta el nivel naranja o amarillo en donde ya se permitirá, pero con mucha observación de ellos. Entonces hay que tenerlo muy claro. Aquí quisiera entonces también plantear algunas cuestiones que nos han preguntado mucho en los foros. ¿El trabajador tiene la obligación de hacerse exámenes médicos? Sí, lo dice la Ley Federal del Trabajo. El trabajador se tendría que someter a un examen médico si así lo dispone el patrón, por supuesto. Lo que no puede hacer el patrón en ejercicio de la Ley de Datos Personales es difundir esa información, por supuesto. Pero entonces, si hay sospecha de alguna persona vulnerable, pues mandarla a que haga el examen médico al Seguro Social para saber su condición. Yo no puedo, en responsabilidad como patrón, tener a alguien trabajando así. Y yo como trabajador también pues debo cuidarme y exigir que si yo tengo esa condición y tengo cómo acreditarla además, exigirle al patrón que respete mis derechos porque están establecidos así en el Diario Oficial. Ya que identificamos a las personas vulnerables, hay que planear las actividades. Y aquí lo que nos dicen es, a ver, ¿cómo vamos a planear las actividades? ¿De qué se trata esto? Yo les dije al principio que uno de los ejes rectores de todo el proceso es la salud. Y en esto tiene que ver el distanciamiento social. Si yo estoy empezando las labores, por ejemplo, soy un hotel
y ahorita voy a tener el 20% de ocupación, no tiene caso que tenga al 100% de mi plantilla trabajando. Hay que planear las actividades, hay que planear cómo laborar. Y aquí lo que nos proponen es busquemos esquemas de jornadas reducidas o jornadas rotatorias. Evitemos que haya conglomeraciones. Si en la puerta de entrada de mi empresa es a las 6 de la mañana, que es cuando entran todos, y tengo 200 personas siempre entrando ahí, entonces hay que hacer horarios escalonados. Hay que evitar que haya contacto a menos de 1.5 metros entre una persona y otra. ¿Se dan cuenta? O sea, es una verdadera planeación. Entonces, yo ya no trataré de que no entren a las 6 todos, sino 6, 6:30, 7, 7:30, 8, horarios escalonados. Y también, si puedo, que trabajen unos el lunes, el miércoles y el viernes, y otros el martes, el jueves y el sábado, pues hay que hacerlo. Hay que evitar tener las conglomeraciones sociales en mi área de trabajo, en todos los espacios de mi empresa. Hay que capacitar, hay que comenzar a capacitar ya. Ya tengo yo mi comisión que está capacitada, pues ahora hay que hacer planes para capacitar a la gente. Hay que hacer protocolos, hay que idear esquemas de capacitación, poner pósters. ¿Capacitación para qué? Yo tengo que capacitar para que la gente tenga salud respiratoria. ¿Qué significa eso? Que sepa cómo hacer el estornudo de etiqueta, que sepa cómo, que no debe escupir, cómo debe colocar sus Kleenex en una bolsa y guardarlos en la basura. O sea, tengo que capacitar también sobre el cuidado que debemos tener en el transporte público de traslado a la fuente de trabajo, pero además capacitar para el cuidado que debemos tener en las casas, para las familias, para no contagiarnos, para limpiarnos los pies, para llevar a cabo todos los procesos. Ante este virus, somos un todo, somos un órgano general que está interconectado. Si nosotros somos capaces de trasladar toda la información y de capacitar a todo mi personal en los mejores cuidados hasta su casa, obviamente procuraré tener un entorno saludable. Si nosotros no somos capaces de procurar todo ese esquema, es muy probable que tenga contagios y que probablemente sea yo la fuente de ese contagio. Entonces, ya se están dando cuenta cómo es un proyecto muy integral. Es muy amplio lo que tenemos que hacer. Después tengo que hacer medidas administrativas y organizacionales. Tendré que tener, obviamente, proyectos de cómo voy a estructurar el esquema de trabajo. Tengo, además, que hacer medidas de ingeniería. Ahora imagínense toda su área de trabajo. Imaginémonos al edificio de jurídicas y toda la universidad. Entonces tenemos que pensar en todos los espacios a donde convivimos. Vámonos a jurídicas. ¿Cómo es la puerta de entrada? Pues tenemos que tener medidas para la puerta. Nos dicen, hay que tener muy identificadas, si tengo 2 puertas, una puerta de entrada y una de salida, con señales de flechas para que no choquemos. Insisto, no podemos estar a 1.5 metros y menos sin protección. Si no podemos estar más que en la distancia mínima de 1.5 metros, todos tenemos que tener tapabocas, gogles y careta. Y lo tiene que proporcionar el patrón. Pero, a ver, regresemos a jurídicas. Están las puertas, están los pasillos. Tenemos que colocar espacios. Si tenemos una oficina, por ejemplo, donde estaban esas oficinas que ahora son abiertas, ¿no? Y estamos todos sentados uno del otro. Si no hay 1.5 metros entre uno y otro,
tenemos que poner barreras físicas entre nosotros para que la saliva no llegue a los otros. No nos podemos prestar las herramientas de trabajo, no nos podemos prestar el martillo, no nos podemos prestar la pluma, no nos podemos prestar una computadora. Si lo hacemos, tenemos que desinfectarla cada vez que lo hacemos. La pluma, ese es el nivel al que llegan los lineamientos, ese es el nivel de preparación que tenemos que estructurar para una fuente de trabajo. Y entonces sí, tenemos que tener dispensadores de gel, tenemos que tener cómo los trabajadores se laven las manos, tenemos que tener botes especiales para que puedan poner sus tapabocas. Por cierto, nos sugieren que sean tapabocas de tela, que sean lavables, que le expliquemos a la gente cómo usarlos, cómo lavarlos, tener la precaución, pero también tener dónde depositarlos. Entonces, estamos en jurídicas. Tenemos ahí 100 personas que se mueven todos los días. Tenemos que tener un filtro sanitario en la entrada y tener políticas de entrada y decirles, a ver, aquí para entrar te vamos a medir la temperatura, tienes que entrar con tapabocas, te pedimos que sigas las reglas, que sigas los lineamientos, que sigas las señalizaciones, que tengas la salud respiratoria. Y además, ¿qué sucede si yo tengo a una persona que va a ingresar, trabajador o no, y detecto que tiene más de 37.6 grados de temperatura? Tengo que tener un espacio a donde lo voy a aislar, le voy a dar un tapabocas y voy a llamar a la salud, al 911, para que lo atiendan. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegamos en el proceso. Yo no lo puedo tener en la puerta, a ver, espérame tantito, ahorita pasan los demás. Eso no podemos hacerlo. Tendríamos que tener un espacio. Si mi empresa es muy pequeña, si es micro o pequeña, entonces tendríamos que darle un tapabocas y pedir que vaya al centro de salud y que se atienda a esa circunstancia. Entonces, ya entramos a jurídicas, ya pasamos los filtros, ya llegamos a las oficinas, ya vimos que hay separaciones. Ahora vamos al comedor. El comedor resulta que tenemos que procurar que tampoco haya conglomeraciones, así que ya lo vamos a tener que utilizar con horarios escalonados porque ya no vamos a poder estar sentados, sino a 1.5 metros uno del otro. La gente que atiende el comedor va a tener que ponerse, cubrirse el cabello, tapabocas, gogles y la máscara para cubrirse, para atendernos a nosotros. Y entonces tendremos todos que estar a sana distancia y en las mesas pues pondremos una señal de esta sí hacemos así, esta no, esta sí, esta no. Aquí enfrente cambió nuestra realidad. Los foros a donde se hace tendríamos que tener forzosamente sana distancia para poder hacerlos. Se sugiere que todas las actividades de reuniones se hagan vía telefónica o vía webinar. Incluso en este análisis productivo, lo que nos van a pedir es traten de que si hay una parte de tu sector que pueda seguir haciendo trabajo en casa, que lo siga haciendo en casa. Pero estoy en semáforo amarillo, sí, pero la pandemia no ha terminado. Puede todavía, por ejemplo, el área contable de la empresa seguir haciéndolo en casa, déjalos en casa. Evitemos que haya conglomerados. Estos son los lineamientos. Hacia allá vamos en esta nueva normalidad. Estas son, de alguna manera, las obligaciones a las que nos vamos a poner. Tenemos que dar equipo de protección. El equipo de protección tiene que ser proporcionado por el patrón. A lo mejor aquí en el instituto nos va a parecer un poco obvio, pero lo han preguntado en algunos foros si alguien puede descontarle al trabajador el tapabocas o los implementos que le van a dar. No, no se los pueden descontar.
el patrón siempre ha tenido la obligación de dar los implementos de trabajo. Y tendremos que hacer un gran plan de promoción de la salud. Entonces, bajo este esquema ya se dieron cuenta el gran reto que tenemos, y te repito, es exactamente lo mismo que están pidiendo en Estados Unidos, en España, en la OMS. Es la única manera que vamos a encontrar en el mundo para poder sortear esta pandemia, con todas estas medidas que acabamos de platicar. Ya, obviamente, no se sugiere que no haya joyería, corbatas. Habían dicho que el bigote y la barba, creo que por un tema de discriminación lo quitaron, pero se sugiere que si pueden no usarlos, pues no los usen, ¿no? Platicaba hace rato con del tema de la corbata, ¿no? Ya, pues casi, no sé si recuerdan el H1N1 en los juzgados, en las juntas de conciliación, no nos permitían entrar con ella, seguramente va a ser así. Y pues para muchos que nos gusta estar sin corbata, pues va a ser muy cómodo. Entonces, así nos va a suceder. Es un gran reto todo este tema. Una vez que tenemos el protocolo, una vez que construimos todo el esquema de trabajo que tenemos, miren, hay más de 25, 30 lineamientos que tenemos que construir en las fuentes de empleo. Todo esto que les estoy diciendo aquí, hay que convertirlo en una libreta en la fuente de trabajo. Hay que convertirlo en un documento donde viene no solamente lo que voy a hacer, tengo que planear y proponerlo, pero proponerlo en serio. Tengo que proponer, si voy a dar capacitación, qué cursos, cuáles. Hay que poner un calendario. ¿Quién va a tomar esos cursos? ¿Quién ya los tomó? Llevar un registro. O sea, es una planeación de veras. Cuando hablo yo de que voy a utilizar geles, y tengo que tener un calendario y tengo que tener un esquema en donde mi comisión esté diario supervisando que haya jabón, que haya gel, que estén los tapetes satinizantes para limpiarnos los pies, que tengamos vigilancia en las entradas para las diario. O sea, todos estos proyectos, cuando hablo de construir una carpeta, me refiero, tienes que tenerla con todos sus lineamientos que plantea el protocolo. Son más de 25, 30 lineamientos. Hay que redactarlos y hay que convertirlos en acción. Y la acción hay que convertirla en supervisión. Y hay que poner todos los procesos. ¿Cómo lo voy a convertir en acción? ¿Y cuál va a ser mi proceso de supervisión de todo el esquema de trabajo? Si no, estoy cometiendo un gran riesgo para mis trabajadores. Estoy cometiendo un gran riesgo para todos y entendamos que hay un valor fundamental en todo esto. Aquí hay una responsabilidad compartida, ¿eh? Aquí hay una responsabilidad que no es del patrón, nada más, y que no es de los trabajadores, nada más. Esto solamente lo vamos a lograr en la medida en la que seamos integrales y sepamos cómo poder incorporar a todos esto que nos está pasando en aquella institución que les platicaba hace rato. Es que el cuerpo directivo armó su comité de 5 personas y están haciendo toda la estructura de sanitaria, ¿no? Les dije, oigan, somos una comunidad de más de 500, casi de 400 trabajadores, más todos los alumnos. ¿Cómo se les ocurre que 5 personas van a llevar todo el proceso y todo el esquema? ¿En qué momento van a incorporar a la comunidad? No, ustedes tienen ya que crear ese comité y lo vamos a hacer conforme a la Comisión de Seguridad e Higiene, porque tienen que estar los trabajadores involucrados. Esto no es un tema de los 5 magníficos, tenemos que estar todos y tendrá que estar también la comunidad estudiantil, porque ellos forman parte del esquema
de cómo vamos a plantear el regreso y todos los procesos. Entonces, es un tema de veras, decía Alfredo, de primer mundo. Sí, sí, claro. O sea, sí es un gran reto para todos, para todos. Y aquí voy a resaltar un tema que creo que la nota la tengo más adelante. Empezamos el 1 de julio con las empresas esenciales ya trabajando todas, en su mayoría las nuevas que se incorporaron, de minería, construcción, más de 50,000 empresas hicieron sus protocolos para iniciar sus labores. Y resulta que la Secretaría del Trabajo hace las primeras inspecciones y encuentra que solamente el 42% lo está haciendo. Lo voy a poner más drástico, al revés. El 58% no está cumpliendo. O sea, no hicieron esta carpeta como tiene que ser y no lo están haciendo. Yo no sé en qué momento estamos pensando que nosotros estamos en una dinámica igual que muchas cosas que hacemos a veces en México, ¿no? La NOM 035, pues qué flojera, y déjame ver, y ahí lo vemos. A ver, aquí está en juego la salud y la vida. Y esto es lo primero que aparece. Esto es lo que está sucediendo. 58% de las empresas no están cumpliendo. Es que ¿qué pasa? Y aquí tendrá que ser una gran función de los trabajadores, de los sindicatos. Un poco lo que les acabo de decir. Hay que ir y patearles las puertas a decirles, tenemos que hacer que se logre este proceso. Si no, no vamos a regresar. Y ahorita voy a hablar de la situación jurídica de qué sucede si esto no se cumple también. ¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo? Pero terminemos con el proceso del protocolo. A ver, una vez que tengo mi protocolo, lo que voy a hacer es entrar a la página de Nueva Normalidad. Yo sugiero primero hacer mi lista de comprobación, autocomprobarme, autochecarme, conforme al diario oficial y ver si estoy cumpliendo con todo. Entrar a la página de nuevanormalidad.gov.mx y subir el protocolo. Autoevaluarse. En este caso, lo que va a pasar es que voy a aceptar dos cosas importantes. Voy a aceptar, bajo protesta de decir verdad, que lo que yo estoy diciendo es cierto. Esto es ya una protesta de decir verdad ante autoridad no judicial. Ya puede venir aparejada con alguna sanción. Es importante que lo tomen en cuenta. Y además, firmaré una carta compromiso en la que acepto que el Seguro Social me acompañe durante el proceso. Y entonces que me inspeccione y que vaya y que esté al tanto de lo que está pasando. Aquí no voy a tocar a fondo el tema de los accidentes de trabajo, porque eso va a ser materia del día de mañana, justamente, donde nos platicará la doctora María Ascensión Morales respecto precisamente de los riesgos de trabajo, las incapacidades laborales y las pensiones en tiempo de pandemia. Pero sí quisiera abordar algunos temas, o sea, ¿cómo va a funcionar también el tema de si es o no un accidente de trabajo? A ver, de inicio, la OIT y la OMS han planteado que sí se puede considerar accidente de trabajo. En México no está muy claro. El director del Seguro Social ha dicho que no podría ser accidente de trabajo. Digo, es difícil en un momento dado determinar a dónde se dio el contagio. Pero sí puedo creer que si en una fuente de trabajo, recordemos que cuando un trabajador tenga síntomas, hoy por hoy, tiene derecho a solicitar su incapacidad
por vía digital y a recibir su incapacidad. Si una fuente de trabajo empieza a tener incapacidades, es muy probable que brinque el foco rojo y que haya una inspección en esa fuente de trabajo y que se determine que hay accidente. Entonces, si no tienes el protocolo cuando vaya una inspección, te pueden multar, te pueden hasta clausurar. Es muy importante que tengamos muy consciente esto. Tenemos que cumplir. No es un trámite más como lo hemos hecho con infinidad de cosas y a ver cómo lo saco. Es un trámite que tiene implicaciones muy importantes. Una vez que el IMSS recibe la autoevaluación, entonces da respuesta, si se acepta, ¿ya? Inicias actividades, en principio lo están hoy aceptando. Recordemos que lo hiciste bajo protesta de decir verdad y con la cuestión del seguro social. A ver, quiero después continuar con los elementos legales, los cambios en recursos humanos y cuáles son lo que en un momento dado también tiene afectaciones desde el punto de vista jurídico. Pero déjenme hacer una pausa para ver el tema de preguntas y respuestas. Yo creo que debe haber muchas dudas sobre el tema. Así es, Ricardo, tenemos ya muchas preguntas del auditorio, nuestro auditorio virtual. Vamos a pedir a Pablo Hernández que nos apoye con las preguntas. Me parece que ha compilado las mismas. Yo solamente les comento dos cosas. La idea es que estemos interactuando con ustedes, entonces las preguntas que nos envíen vamos a tratar de desahogarlas y si no se puede por este espacio, lo hacemos en su correo. Y quiero agradecerles mucho su participación, su asistencia. Tenemos a 600 personas conectadas aproximadamente, cosa que me da mucho gusto. Y veo muchas caras conocidas. No voy a decir el nombre de alguno de ellos porque si señalo 10 nombres y se me olvida mencionar el de Arturo Martínez, que ahora está tomando café, pues entonces me va a dar pena con el nombre que omita. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar. Pablo, te damos la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor, y pues reitero a todos el agradecimiento por su interés en el evento. Tenemos muchas preguntas y unas muy, muy buenas. Voy a leer a Ricardo la primera de ellas, que viene de un participante desde Colombia que nos pregunta que en el caso de los implementos de bioseguridad que deben portar los trabajadores, ¿quién debe cubrirlo? En el caso de Colombia, un alto porcentaje del sector salud es tercerizado, por lo que sería complicado determinar a quién le corresponde proporcionar estas medidas, estos implementos de bioseguridad. Él pregunta que qué opina usted. Los implementos, en la legislación mexicana, los implementos de trabajo los tiene que proporcionar siempre el patrón. Si está tercerizado, pues tendrían que proporcionarlo de todas maneras el patrón. Entonces, obviamente, si no estamos regresando casi 100 años, ¿no? 150 años en el ámbito del trabajo, donde además les vamos ahora a rentar los implementos para que trabajen, ¿no? Y la tienda de raya, ¿no? Los implementos, independientemente de la forma en la que estén contratados, tienen que ser proporcionados por el patrón. Siempre, ¿no? Y más de seguridad. Esto me parecería lo más lógico, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos con las siguientes preguntas. La primera es respecto a los sectores esenciales que continuaron laborando o establecieron guardias. ¿A ellos también les aplican los protocolos de regreso a la normalidad? Qué buena pregunta. Eso es muy importante, porque habíamos platicado de esta etapa de sana distancia, donde habíamos tenido un sector de esenciales que estaban trabajando y en principio parecía que solamente los nuevos esenciales tenían que cumplir con el protocolo. No. Todos los esenciales que venían trabajando y coesenciales
o neoesenciales que le llaman, todos tienen que tener el protocolo, hoy por hoy. A partir del 1 de junio es obligatorio para todos, pero a partir del 1 de junio, además, es obligatorio que los esenciales, incluyendo los que ya venían laborando, lo inscriban al Seguro Social. Ellos no se salvan, ni los esenciales ni los neoesenciales, o sea, todas las empresas que le trabajan, proveen materias primas, refacciones, lo que sea, a las esenciales. Tienen que tenerlo todos, es obligatorio. Sí. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que muchas personas nos señalaron que esto aplica para los trabajadores del apartado A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué sucedería con los trabajadores del apartado B y de la Administración Pública Federal? El protocolo no distingue entre apartado B y apartado A. Estos son los lineamientos para el regreso al trabajo de todos. Esto es para cualquier actividad económica que tenga que empiece a regresar a trabajar. Es para todos. También municipios, también estados, también tienen que tener señalizaciones, también tienen que tener una presidencia municipal, tiene que tener gel, tiene que tener tapetes sanitizantes, tiene que checar temperatura. Esto es para absolutamente todos los centros de trabajo. No hay otra manera que ha encontrado la humanidad para poder contenerlo y seguir en actividad económica, productiva, social o cultural. Es con estos lineamientos, no hay otra forma. Perfecto. Y también nos preguntan si el patrón proporciona equipo de protección personal al trabajador y este lo pierde o daña, que no sea por un uso normal, ¿quién tendría que pagar el equipo perdido o dañado? Bueno, les tienen que estar proporcionando, obviamente, el equipo. Les tiene que estar... Esto me suena un poco como cuando te dan el uniforme y las botas de protección, ¿no? No te van a dejar entrar a trabajar si no traes implementos de trabajo, de seguridad. O sea, no vas a poder entrar si no tienes tapabocas. No vas a poder entrar si no tienes... Y bueno, aquí también... lo podría decir como asesor sindical de trabajadores, tenemos que cuidarnos. O sea, no hay irresponsabilidad de nadie, perdón, pero aquí sí, todos estamos en la misma dinámica y no puedes andar, no podrías trabajar de esa manera, ¿no? Hay que es muy importante, sí. Justo es relevante resaltar que es una responsabilidad de todos, de todas las partes del proceso productivo. Y por último va la pregunta que hacen varios participantes, que es ¿dónde podemos encontrar el material que mencionas? ¿Y de quién sería la obligación dentro de la empresa de crear estos protocolos? Bueno, por eso planteamos el aspecto de los pasos. ¿Cuál es el primer? Porque eso es un primer tema. ¿Dónde empiezo? ¿Qué hago? Hay que crear el comité. Ese comité, trabajadores, empleadores, es el que va a hacer los protocolos. Es el que va a poder descargar en la página de COVID, en la página de nuevanormalidadmexico.com, es nueva normalidad. Ahorita te doy la página muy bien, la tengo en la presentación, y en la página de COVID del gobierno, del gobierno federal, ahí viene la información, ahí lo pueden descargar. Ahora, yo les estoy dando ya las fechas en la página del Diario Oficial, ahí pueden descargar el Diario Oficial del 14 de mayo, del 15 de mayo y del 29 de mayo. Este último es el eje de todo. Ahí viene, entonces, en la página del Diario Oficial, no tiene pierde, es muy importante que lo tengan. Ahora, los demás lineamientos, tanto en la página de COVID como de Nueva Normalidad, ahí los publicaron. En la de COVID viene todo, ahí pueden ir descargando. Ya después tendrán que elaborar. Ahí sí, no hay unos formatos, pero pues va diciendo qué tienes que hacer y tienes que ir armando todo este lineamiento completo de todo lo que tienes que armar en tu empresa. Y a quién le corresponde, pues
en principio, pues a todos, bueno, por lo menos si hay organización sindical y al comité y a la empresa ponerse de acuerdo cómo desarrollan este proceso, ¿no? Perfecto. En este momento vamos a darle la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda un momento. Bueno, Gracias. gracias Pablo. Hay muchos comentarios que hacer alrededor de sus preguntas. La primera pregunta me va a permitir a su vez yo preguntarle a Ricardo. Oye, Ricardo, ¿qué pasa con las empresas de subcontratación? ¿De quién es la responsabilidad en relación a todas las medidas que se tienen que tomar para salvaguardar la salud de los trabajadores? Yo lo digo porque tú sabes, eres un experto en el tema, hay una gran cantidad de trabajo que se realiza en el país a través de la subcontratación o del outsourcing. Me parece que es un tema que va a resultar muy importante para nosotros. Y antes de que me respondas, pues lo estoy haciendo para dejarte descansar un poco la voz, decir que como bien lo comenta Ricardo, estos lineamientos o protocolos se tienen que aplicar a todas las empresas y tenemos un reto enorme porque como lo comentaba yo con Ricardo previamente, el 95% de las empresas en nuestro país tienen menos de 20 trabajadores. Es decir, en los cánones de la Ley Federal del Trabajo, pues son empresas en donde no se puede formar una comisión de capacitación, adiestramiento y productividad porque pide que haya por lo menos 50 trabajadores. Entonces, sí debe ser un reto porque no estamos acostumbrados a respetar no mexicanas. Alguien comentó sobre la NOM sobre riesgos psicosociales, pero ahora necesariamente hay que hacerlo y tiene que haber un acompañamiento para las empresas independientemente de su tamaño, porque si las que realizan actividades esenciales, que son relativamente grandes, no están cumpliendo con la normatividad laboral, ¿qué va a pasar con las pequeñas empresas? Entonces, podemos tener dos lecturas, vamos a seguir igual o puede ser la gran oportunidad para que independientemente del tamaño de las empresas se pueda realizar un cumplimiento o se puedan cumplir las medidas de salud, higiene y todas las medidas sanitarias en las fuentes de trabajo. No hay otra alternativa más que apostarle hacia este esquema y decirlo que no puede ser de otra manera si no hay un acompañamiento. Esta diversidad de decretos, acuerdos, lineamientos, protocolos existentes, necesariamente la autoridad, si me permiten utilizar la palabra, los va a tener que aterrizar para que los puedan leer en las micro y pequeñas empresas, en aras de proteger evidentemente la salud de los trabajadores y de hacer viables las empresas. Entonces, con esto termino, Ricardo, y retomo la pregunta que te hice hace un momento, de qué va a pasar con las empresas de subcontratación. ¿Ahí quién debe cumplir? Bueno, es un tema muy interesante porque además, si bien es cierto, no hay datos certeros de cuántos trabajadores se encuentran en el esquema de subcontratación, se habla de que son aproximadamente 5 millones. O sea que estaríamos hablando de la cuarta parte de los trabajadores formales del país. De tal suerte que sí es muy importante. Cuando me han preguntado cómo lo tienen que hacer y qué ha pasado, yo lo que he visto es lo siguiente. Uno, bueno, siempre les he dicho, la empresa tendrá que platicar también con la empresa de subcontratación porque lo tienen que subir. Ellos tienen generalmente a la nómina de los trabajadores y la otra empresa cliente es la que tiene la responsabilidad de la fuente de trabajo. Entonces, lo que han hecho es que, bueno, y es lo que he visto, es que suben los dos, hacen el protocolo, un protocolo espejo, y los que tienen los trabajadores lo suben, desde luego en el Seguro Social, porque son quien tiene a los trabajadores en el Seguro Social, y la empresa también tiene el protocolo, son los protocolos que implementan. Esa es la forma en la que he visto que lo han operado, y que obviamente, porque la inspección va a ir sobre la fuente de trabajo, va a ir sobre la parte productiva y no van a preguntar si estás contratado de una manera u otra,
sino cómo estás cumpliendo con todos los esquemas, ¿no? Y ya ahí, pues, la empresa, en todo caso, contratante, tendrá que ver y asumir todos los costos de los implementos y todo lo que se tenga que dar y establecer en la fuente de trabajo. Sí, en la subcontratación hay también una gran informalidad y pues esto siempre va a ser un riesgo en la medida en la que no se cumplimente. Sin embargo, pues aquí va a ser una gran labor de las autoridades también sanitarias, de trabajo de los estados y de la federación, para que tengan muy claro cómo van a supervisar todo esto. Esto me parece que es importantísimo. Y el segundo dato que estás comentando, Alfredo, es el de la informalidad también, el de las microempresas. ¿Cómo le van a hacer las microempresas? ¿Qué va a pasar? Y aquí en el chat veo un par de preguntas de las empresas que no están dadas de alta, que son pequeños contribuyentes. ¿Qué van a hacer? Veo que hay mucha inquietud con eso. Pues creo que es parte de nuestro gran problema y de nuestra gran informalidad. Es decir, pienso, por ejemplo, en un mercado sobre ruedas, ¿no? Hay uno en Portales, a donde me gusta mucho ir a comprar la fruta, donde obviamente difícilmente va a poder decantar toda esta información y estos elementos al mercado. Y sin embargo, pues es parte de nuestra gran informalidad. O sea, tenemos, no solamente va a ser difícil a lo mejor que implementen, sino además, pues de todas maneras tampoco pagan impuestos, tampoco pagan seguridad social. Si uno de los trabajadores del mercado se accidenta, pues a ver cómo le hace. O sea, es la informalidad que tenemos que algún día combatir y trabajar. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué compromiso tienen? Pues yo no veo, lo veo muy complicado. Aquí creo que para eso, pues esperamos que toda la información que hemos recibido de manera diaria, porque eso sí, hay que reconocer, diario nos han informado. En la última encuesta que hizo Mitofsky respecto del conocimiento que hubo o que hay respecto del virus y el contagio y la muerte que genera, me llamó la atención que hablaban de un 78% de la población muy preocupada en esa encuesta. Es decir, ya se permea muy bien la información en una gran cantidad. Obviamente nos falta todavía, pero yo hoy veo en la calle, casi no he salido, pero veo a la gente con tapabocas, entonces, ya en concreto, los lineamientos para estas organizaciones pequeñas, micro, que no son formales, pues no tienen, generalmente no tienen orden de nada, ¿no? No sé si me ibas a comentar otra pregunta. Sí, justamente al respecto de los equipos de protección personal, nos preguntan si deben ser certificados por alguien o si tienen que tener cierta calidad. No, a ver, el lineamiento habla de los tapabocas, gogles, caretas, y hablan de los niveles. Habíamos hablado que cuando planeábamos la empresa, planeábamos el tema de la actividad. También va a depender el nivel de actividad, el tipo de material. Obviamente, por ejemplo, para los trabajadores de la salud, sí tiene que ser un tapabocas especial que tenga las características para esas actividades e incluso nos hablan de que cuando hay otras funciones dentro de la empresa que además implican químicos, implican circunstancias, hay que tener todo lo que establecen las normas de seguridad para cada caso en concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, para los trabajadores de la salud hay normas especiales de cómo tienen que ser las características de sus implementos. Entonces, para los demás, simplemente hablan de tapabocas, hablan de tapabocas de tela, por ejemplo. Entonces, no me dicen que tenga una certificación. Me hablan, por ejemplo, de sustancias, hipoclorito de sodio para poder limpiar los tapetes sanitizantes y poder limpiar las zonas. Pero no me dicen que tenga que ser una marca en especial o un certificado de COFEPRIS, sino la sustancia. Y creo que lo hacen a propósito precisamente para fomentar que se utilice, ¿verdad? En todo caso, el limpiador, pero que no sea necesariamente sujeto a que solamente el de la marca o el de la circunstancia sea.
jabón con agua para lavarse las manos sin mayor certificación, es jabón con agua, ¿no? Lo que nos ponen en los lineamientos. Entonces, para las actividades especiales sí, para los demás es lo que nos han venido diciendo todo el tiempo. Muchas gracias. Y una última pregunta, hace referencia a los trabajadores vulnerables que nos comentaste. ¿Estos podrán incorporarse cuando el semáforo esté en naranja y amarillo o no? Bueno, sí, a partir del semáforo naranja, dice que tenemos que tener, que si regresan a trabajar, tienen que tener especial atención. Y todo el tiempo, en el amarillo también, en el verde también. Nunca dejen. Es en el rojo en donde sí expresamente dice no pueden trabajar. Nivel máximo le llaman. En el diario oficial se refieren como máximo, no como rojo. El nivel máximo es a donde sí no pueden trabajar. Recordemos que hoy, a ver qué nos dicen este viernes, pero hoy por hoy tenemos 16 estados en color rojo. Entonces, los que se sigan manteniendo, que me parece que va a ser muy claro, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, las grandes urbes, en el semáforo rojo no podemos tener trabajadores vulnerables laborando. Sí los podemos tener trabajando en trabajo a distancia. En trabajo a distancia podemos tener trabajando a todos los que quieran. Siempre y cuando no haya traslado y no haya una presencia física, siempre pudimos, fíjate, eso a lo mejor valdría la pena aclararlo, aunque yo no fuera esencial, por ejemplo, soy un despacho de contadores y no podía yo abrir, pero todos trabajaban a distancia, trabajaban, les pagaba su salario, cumplían su jornada, eso era legal, no había problema. Una notaría, pienso, por ejemplo, o, ¿sabes? Una ONG, que en donde todos trabajaban a distancia, pues seguían cumpliendo jornada, salario, puesto, y seguían con su relación intacta. Y eso siempre se ha permitido a distancia, webinars, lo que sea. Si te parece, déjame explicar ahora los alcances jurídicos también que vamos a encontrar nosotros en el entorno de seguridad sanitaria. ¿Qué hay, además de todos estos elementos de seguridad, qué hay atrás? ¿Qué hay en los recursos humanos? ¿Qué es lo que tiene que suceder también en recursos humanos? Además de todas las cuestiones de seguridad. A ver, nosotros hemos sostenido que si va a haber un cambio de jornada rotativa, de horarios discontinuos, como lo propone el protocolo, recordemos que cualquier modificación de las condiciones de trabajo no puede ser unilateral, tiene que ser bilateral, tiene que haber un convenio. Es muy importante. Yo no puedo cambiar las condiciones como es la jornada de trabajo, el salario, obviamente. Entonces, es muy importante que haya un acuerdo entre las partes que establezca estas nuevas condiciones, o por lo menos que la contratación tenga la flexibilidad para no vulnerar derechos. Lo mismo para home office. Mira, nosotros hemos sostenido mucho que en el caso de home office, si yo mando a un trabajador a su casa a laborar, entonces es muy importante que tengamos un convenio de que ahora, a partir de tal fecha, estamos laborando de esta manera. ¿Por qué? Porque el trabajador per se tiene la obligación de presentarse a laborar. Y entonces, si no tiene un convenio que lo ampare, pues el patrón podría imponerle las faltas y intentar la rescisión por faltas. Y él podría leer, es que a mí me mandaron el home office. ¿A dónde dice? ¿Dónde lo planteamos? Aquí tengo mi convenio, en donde a partir del 1 de marzo me mandaron a mi casa y estamos laborando de esta manera. Pero también se evitaría con eso, de alguna manera, el hecho, por ejemplo, de que si alguien reclamara un accidente de trabajo, de tránsito en ese periodo, también el patrón puede decir, oye, no, espérame, quedamos de hacer home office a partir de tal fecha, no puede haber un accidente de trabajo, de tránsito, ¿no? Por ejemplo. Y también establecer cómo van a laborar y cómo van a registrar, por ejemplo, horarios. Porque también podría venir una demanda donde yo diga, yo trabajé
18 horas al día en home office. ¿Cómo recordamos eso? ¿Cómo lo pusimos en un convenio? Porque si no, pues ¿va a suceder? Claro que va a suceder. Te apuesto que va a haber demandas que va a reclamar esto. Y si no hay un contrato y no hay un convenio, hay que establecerlo. Muy probablemente tendremos que hacer cambios a los reglamentos interiores y los contratos colectivos de trabajo en un mediano plazo. Nadie preveía esto. Nadie previó que el gobierno iba en una contingencia sanitaria a determinar la emergencia y no la contingencia, que no iba a aplicar lo que establecía la ley para una contingencia sanitaria y que nos íbamos a quedar así. ¿Y qué pasó con los salarios? ¿Y qué pasó con las condiciones? Muy probablemente lo vamos a tener que poner. Y tendremos que reforzar seguramente en los reglamentos interiores las disposiciones y las obligaciones en un caso como este, que ojalá no se vuelva a presentar en otros 500 años, pero hay que ponerlo. Vamos a tener que hacer trabajos de este tipo. Y no quisiera dejar de comentar qué sucede si un patrón no da implemento de trabajo o no cumple o cumple a medias el protocolo, o no, ni siquiera hace el protocolo, les da unos tapabocas, trabaja por ahí un dispensador y hazle como quieras, no hay campaña, no hay nada de lo que establece el lineamiento de la Secretaría de Salud. La Ley Federal del Trabajo establece que si se pone en riesgo la seguridad y la salud del trabajador, puede demandar la rescisión. El trabajador podría, en términos del artículo 51, demandar la rescisión sin responsabilidad para él y reclamar una indemnización. Entonces, hay una responsabilidad también laboral en el cumplimiento de esto. Por otro lado, también el trabajador que no cumpla las normas de salud en una fuente de trabajo, que ponga en riesgo la salud de sus compañeros, quiero pensar trabajador que no se está poniendo tapabocas, que se lo están aventando, no tengo idea, que no estén cumpliendo y que incluso pongan en riesgo a los demás, también puede incurrir en responsabilidad y puede incurrir en una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón, en términos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, volvemos un poco ya para cerrar la idea de la responsabilidad compartida. Tenemos que dar ese salto como sociedad, como estructuras productivas, hacia otra visión. Esto, espero, nos permita realmente reincorporar el valor del trabajo y la seguridad social. Creo que esto, al final, por ejemplo, las comisiones de seguridad e higiene, que muchas veces en las empresas son como un trámite, a menos que la empresa sea de mucha seguridad, pienso en una gasera o en una empresa que, ¿no? Si no es así, generalmente lo llevamos como una obligación más y no hemos entendido la parte orgánica que representa un centro de trabajo dentro de una sociedad, dentro de un país y cómo está todo enlazado. Esto es el ejemplo más claro de lo que tiene que suceder en la transformación de los conceptos de la seguridad social, además de retomar el valor de la seguridad social en la medida en la que hemos abandonado, desde luego, este servicio, esta prestación, este gran valor que es la salud, durante décadas, y que tenemos que reincorporarlo al principio fundamental ligado al trabajo para poder transformar, porque si esto va a ser para terminar en un año con una vacuna y regresar a la misma normalidad, vieja normalidad, de ir llevando las cosas como las hemos llevado, pues ya nos dimos cuenta que no estamos listos. Tenemos un sistema de salud totalmente desfondado, por décadas no se invirtió
decenas de hospitales abandonados, los décadas que llevan los trabajadores. Yo recuerdo haber asesorado a los médicos del Hospital Juárez de México hace ya muchos años, y lo que peleábamos en aquel momento eran implementos de trabajo. Los residentes no tenían con qué operar, tenían que andar buscando gasas de una operación que sobraron, hilo para poder coser. Es un hospital de tercer nivel. Así estaban los hospitales. Yo lo viví con ellos. Paralizamos el hospital por esa razón, porque no había con qué atender a la gente, no había un tomógrafo, no un hospital que hace operación de base de cráneo, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar, y este trabajo tendrá que ser una labor realmente de fondo, ¿no? Eso es lo que sigue, eso es lo que tenemos que además entender y valorar en todo este proceso. Es una nueva normalidad, pero una nueva normalidad que no solamente está implicada en limpiar y tener señales, sino una normalidad de transformación de la idea y el concepto del trabajo y la seguridad social. Entonces, no sé si haya más preguntas. ¿Quieren que comentemos algo más? Algunas preguntas, las puedo leer, algunas de ellas. La primera es acerca de si se puede obligar a un trabajador a teletrabajar, se puede correr a un trabajador que se rehúse a teletrabajar. ¿Quién proporciona las herramientas de teletrabajo y cuál es el fundamento? ¿Se puede obligar a un trabajador a teletrabajar? A ver, yo acabo de platicar que es muy importante que se lleguen a acuerdos. Y en estos acuerdos es muy importante que cualquier modificación de las condiciones de trabajo, el teletrabajo es una de ellas, se llegue a un acuerdo. Entonces nosotros podemos pactar en un convenio todo lo que no sean renuncias de derechos. ¿Ok? Y esto implica, obviamente, también no puedo renunciar a ningún derecho mínimo, además, ¿no? Yo no puedo pactar que no me pagues vacaciones, aguinaldo, etcétera. Pero si pactamos las partes, las condiciones de trabajo, obviamente es totalmente válido. Y hay una pregunta por ahí que vi, que me preguntaban si estos convenios tienen que depositarse ante la Junta de Conciliación. No. No tienen que depositarse ante la Junta de Conciliación. La modificación que hubo del artículo 33 en la reforma del 2019 vino a recoger criterios que ya había en jurisprudencias y en algunos elementos para establecer que estos convenios que yo haga en un centro de trabajo solamente serán nulos en la medida que tengan renuncia de derechos. Pero si no tienen renuncia de derechos, son totalmente válidos y no importa que los sancione o no una autoridad. Ya incluso, por ejemplo, ahí había habido una jurisprudencia que decía que los convenios que se firmaban ante la Junta de Conciliación, si no tenían la firma de los representantes del patrón, trabajador y presidente, no eran válidos. Jamás están firmados por ellos, o sea, los representantes de los trabajadores y los patrones ni los conoce uno cuando va a las juntas. Entonces, esos convenios ni siquiera eran tan válidos, ¿no? Los convenios que se hacen entre las partes tienen total validez. La reforma que hubo en 2019 vino a conformar esta validez. Perfecto. Y respecto a los mismos convenios, nos preguntan qué sucede si cambio las condiciones de trabajo y no hago un convenio. Puedes incurrir en una causal de rescisión. O sea, si yo le modifico las condiciones de trabajo a un trabajador como patrón, el trabajador tiene derecho a demandar la rescisión por estas modificaciones. Tiene obviamente un tiempo de prescripción de la acción, pero pues es una violación, es una violación a sus condiciones de trabajo. Así es. Por otro lado, al respecto de los convenios que se deben hacer en el sector privado, preguntan, ¿los convenios en el sector público con quién se hacen o se hacen de la misma forma? Bueno, el apartado B sí tiene sus peculiaridades. El apartado B sí tiene sus peculiaridades de cómo se va a regir, pero el principio fundamental es el acuerdo de voluntades, ¿no?
el acuerdo de voluntades que no violente derechos y que no limite estos derechos. Eso es muy importante. Pero obviamente las condiciones es lo mismo que si acordamos un aumento de salario. A lo mejor si acordamos que te voy a subir al 50%, pues te resulta muy lógico, ¿no? Está padre. Pues sí, pues vamos a acordarlo. ¿No? Perfecto, sí. Y por último, bueno, nos preguntan mucho de la NOM 035-2018 de las enfermedades psicosociales, los riesgos de trabajo psicosociales y la relación con esto. ¿Nos podrías hablar al respecto, por favor? Claro, qué bueno que me lo comentas, porque parte de los lineamientos, y se me estaba pasando plantear, es justamente que tenemos que tener lineamientos para la salud física y mental de los trabajadores. Con esto, además, implica que tengo que tener lineamientos para no discriminación, para no discriminar al trabajador que se contagió y que regresa y que todo el mundo asume. Tenemos que tener políticas para esto. Tenemos que tener políticas. Miren, a ver, cuando hablábamos de la última encuesta de Mitofsky, que hablaba de que el 78% de los encuestados sentían miedo de contagiarse, yo les puedo asegurar que la mayoría tenemos miedo de regresar a trabajar. Tenemos 2 meses escuchando 24 horas sobre temas del COVID en el mundo, número de fallecidos, número de contagios, 15,000 historias de formas de que si el virus muta, que si el virus... Entonces traemos una carga social, psicosocial en la mente. Traemos una carga anímica muy fuerte y tengo que tener políticas para cómo voy a llevar a cabo estos esquemas de apoyo. Por ejemplo, una de las preguntas que vienen en el cuestionario es si mi fuente de trabajo está adscrita a algún grupo de apoyo al cual yo pueda referir al trabajador, por ejemplo. Pienso en algún grupo de apoyo en la Facultad de Psicología de la UNAM, que los compañeros de la Facultad de Psicología hagan unos talleres y yo pueda suscribir a mi empresa ahí para que le den a mi gente elementos y valores y circunstancias para poder sobrellevar esta realidad que está bien dura. Tengo que tener esas políticas y tengo que poner políticas, insisto, por ejemplo, una de las preguntas es esas. ¿Está inscrito algún grupo de apoyo para que yo pueda referir? Un trabajador podría estar en pánico, ¿no? Estar en la línea de trabajo y de repente, como tengo que medir la temperatura a todos durante la jornada, si es que no lo pude hacer durante la entrada, porque a lo mejor son muchos, pero tengo que medirles a todos. Imagínate que estoy sentado y de repente al de al lado le miden y tiene temperatura de 38, 39 grados. Y a lo mejor puedo entrar en shock y en crisis de saber que estuve al lado. Tengo que tener una política para ver cómo voy a reaccionar sobre eso. Y sería muy válido que alguien reaccionara de esa manera. ¿Cómo voy a tener una política para no discriminar al compañero que pudiera tener síntomas? Y cómo tener una política para cómo voy a reaccionar como trabajador, cómo nos vamos a auxiliar. Entonces este comité ya tiene que tener todo esto armado en los centros de trabajo. Perfecto, y tenemos una última pregunta, que nos preguntan sobre las escuelas privadas que no están viendo disminución en sus ingresos porque no están dejando de cobrar las colegiaturas, pero están alegando que no pueden hacer ciertos pagos de los derechos de los trabajadores, como las utilidades o pues, los salarios. Bueno, eso es un poco fuera, ¿no? del tema de lo que estamos viendo, pero obviamente los derechos se tienen que cubrir. Si existe una relación laboral, tienen que cubrirse los derechos. Está la obligación, incluyendo utilidades, están las acciones legales, se tiene que cumplir, ¿no? Básicamente. Entonces, por último,
Nos preguntan sobre las condiciones de trabajo en el teletrabajo y también sobre los protocolos. ¿Quién los debe inspeccionar? ¿Quién debe inspeccionar que estén implementados adecuadamente? Los va a inspeccionar Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Seguro Social, te puede inspeccionar. Recordemos que eso nos han mencionado mucho. Las autoridades estatales y municipales también son autoridades sanitarias. Entonces, pues te pueden ir a inspeccionar. Es más, yo te digo la verdad, ojalá vayan e inspeccionen. Es el momento en que realmente hagan que se cumplan las cosas, ¿no? Sí, sin duda es un momento bueno para optimizar la inspección laboral. Bueno, como siempre es un buen momento. Te dejamos la palabra por si quieres hacer algunas consideraciones o comentarios finales. Bueno, no, yo creo que de mi parte espero haber abordado de manera general. Obviamente no pudimos entrar en todas las especificaciones de las circunstancias del protocolo, pero sí dejarles muy claro los aspectos de la obligación que tienen todos para cumplirla, para tener su protocolo, para cumplir los lineamientos, la obligación que tenemos de manera compartida para darle seguimiento, aplicarlos y supervisarlos. La importancia que hay respecto de cómo le voy a dar seguimiento a mi fuente de trabajo en relación a su materia, a su actividad, a los semáforos, estar pendiente muy claro de cómo tenemos que hacerlo, reiterar en la importancia de la responsabilidad compartida, reiterar en que estos lineamientos son los lineamientos de la humanidad, son los mismos lineamientos que tiene la OMS y que tienen la mayoría de los países, que es la única forma en la que hemos encontrado como humanidad para salir adelante, que asumamos la responsabilidad como sociedad de que este es el momento en el que no nos podemos dar el lujo de que el plan no funcione. No nos podemos dar el lujo tampoco tal vez de que no continuemos laborando, de que no reactivemos, pero no podemos ser irresponsables en no hacerlo perfectamente. Entonces, la invitación es que si eres trabajador lo exijas, de que si eres patrón lo cumplas, de que si eres un sindicato cooperes, trabajes y hagas que esto funcione. Hagas que esto funcione porque es la única manera, ¿no? Sería un poco como el mensaje que quisiera yo dejarle a todos y que vayan y busquen la fuente. Vayan y busquen la fuente de la información. En particular, vayan y descarguen el diario oficial del 29 de mayo. Entren a la página de COVID, entren a la página de Nueva Normalidad de Gobierno y descarguen los lineamientos. Prepárense. Es bien importante, ¿no? Sería eso, básicamente. Y obviamente, agradecerle a Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación, a Alfredo Sánchez por la oportunidad de estar aquí con todos y de participar en estas mesas de debate que nos traen en una dinámica constante de tratar de entender esta nueva realidad que en sí misma es muy compleja, ¿no? Muy bien, te agradecemos muchísimo tu exposición, nos gustó mucho a todos y le dejo la palabra a la doctora Patricia Cursain, coordinadora del evento, junto con el doctor Alfredo. Claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues estupendo. Como siempre, ya sabes, se nota tu experiencia. Cuando dijo Alfredo que tenías 27 años, yo creo que hay 27 años de edad y no de experiencia. Pero ya después de lo que has planteado, evidentemente, más de 27 años de experiencia. Ha sido muy interesante y como nos podremos dar cuenta, cada uno de los puntos y de los temas que vamos a tratar en este seminario, verdaderamente no nos alcanza el tiempo para poder escudriñarlos y van todos mezclados unos con otros, ¿no? Aquí los temas que has planteado, pues van a ir muy vinculados con la conferencia que tenemos mañana, por ejemplo, con María Ascensión Morales, en los que hay que darnos cuenta. Esta es una enfermedad que no está listada, evidentemente, como tal, dentro de la lista de enfermedades profesionales. Habrá el tema de pensar si se trata de una enfermedad producida por un problema de seguridad sanitaria, de salud pública. Este tipo de defensas que se van a dar, aun cuando ya hay un pronunciamiento en la que se ha dicho que se ha considerado que todo
el personal de salud es definitivamente, está expuesto definitivamente a este tipo de padecimiento y que sin duda se tratará de una enfermedad profesional. Pero de ahí nos faltan todavía muchas cosas. Habría que pensar qué ocurre con las mujeres embarazadas, qué ocurre, ¿verdad?, con las mujeres lactantes. Van a continuar con ciertas prestaciones para que no se presenten a trabajar, puesto que sus riesgos son mayores. En fin, hay una cantidad de cosas y yo lo que creo es que nuestras autoridades no han abordado todos los temas y lo que es más grave es que encontramos criterios disímbolos, criterios encontrados entre la Organización Mundial de la Salud y con nuestras autoridades aquí. Sin duda, tenemos un comité de seguridad que es la máxima autoridad en este momento, que el presidente debe presidirla, pero todavía nos encontramos ahí con muchas cosas. Ahora, dentro de la propia República, los estados están dando también otro tipo de mensajes y ven otro tipo de situaciones. El interés económico, y por ahí yo puse un tuit que dije, sí, muchos van a salir a trabajar porque dicen, no, me quiero morir de hambre. Pues no te quieres morir de hambre, pero salte a trabajar ahorita y a lo mejor te vas a morir del COVID. Ojalá que no. Y esa es una frase que le robé a una compañera de la barra, no la inventé yo. Vemos, por ejemplo, que cuando estamos abriendo la línea de automotriz, el gobernador de Puebla dice, nada, se cierra, yo doy un decreto que no se puede trabajar, ni Audi ni Volkswagen. Bueno, pero mira, aquí vemos un tema muy importante también, la transparencia, la rendición de cuentas. Necesitamos tener una transparencia, ya no te diría que como lo marca la ley, sino más grande, una transparencia absoluta en la que verdaderamente tuviéramos la información tal cual es, y para eso, que no nos digan que es para que la población y la sociedad no se asuste. Para eso hay manejos de crisis, para eso hay una serie de circunstancias en las que se pueden apoyar los patrones, pero también el gobierno, para poder ayudar. Y mencionaste algo muy importante, hablando de los factores de riesgo psicosocial. Mira, en la institución en la que yo trabajaba hasta el mes de marzo, no me corrieron, terminó mi gestión, pero en la que yo trabajaba, después del terremoto, el terremoto que se sintió mucho, que no tuvimos ninguna desgracia, afortunadamente, siendo un edificio súper inteligente, que todavía no lo encuentro yo por dónde lo calificamos como tal, encontramos que la gente estaba preocupada, empezando por uno mismo. Yo propuse que tuviéramos un psicólogo, además de que dimos una serie de pláticas con psiquiatras y con psicólogos, y bueno, no sabes que fue extraordinaria la respuesta, y ya dejamos permanentemente un consultorio con un psicólogo que no se daba abasto, pero era muy importante, al principio porque son todavía los recuerdos y la memoria del tema del siniestro, pero después porque la gente sigue en esta ciudad, te asaltan al compañero de transporte, asaltan a un familiar tuyo, todos los días alguien tenía alguna historia que contar entre los 800 colaboradores. Entonces me parece que todo esto es muy importante y que ojalá tuviéramos la capacidad económica y la capacidad también, ya no la capacidad, sino también el sentido de la ética para saber que efectivamente tenemos que dar un apoyo a los trabajadores en general y también a los empleadores. Los empleadores también tienen que tener seguridad. También ellos están preocupados de que no se puedan infectar. Nada más que, claro, ellos no se acercan al trabajador, se mantienen alejados y tienen mucho mejores formas de cuidarse y de prevenir todo. Muchas gracias, Ricardo, por todos los puntos que has tratado, con una gran destreza, con un gran conocimiento, una gran experiencia. Muchísimas gracias. Y hay que invitar a todos nuestros participantes que llegaron a 300, que por favor mañana ojalá nos escuchen, porque yo creo que este ciclo va a ir complementando una serie de temas. No abordaremos de una manera integral,
pero casi. Está realmente muy bien pensado, las ideas de los temas fueron planteados por Alfredo, lo hizo naturalmente muy bien, como siempre, todo lo hace muy bien. Y yo creo que los expositores son también todos excelentes, como Ricardo. Muchas gracias a todos los participantes, los esperamos mañana, como decía antes algún conductor, en el mismo canal y a la misma hora.